Ok, en el libro habla cómo este escritor le interesó más al trabajar con niños problemáticos que normalmente no eran por falta de estudio, sino más bien por falta de interés. También habla cómo él, de un programa que él se especializó, agarró ciertos sectores de niños, de sus mentores, y los puso a trabajar en áreas, ya sea de coches o así. Lo que le pareció muy interesante a esta persona fue cómo estos mismos alumnos quieren seguir aprendiendo. Y él dio por su parte para que se lograran esos objetivos. Por ejemplo, ellos hacían coches de palitos y le preguntaban al escritor este que por qué no hacían uno de verdad. Y él, al ver la determinación de sus alumnos, se consiguió un coche de Fórmula, creo que uno, y pues ya era una chatarra. Lo que motivó más a los jóvenes fue que les dijo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Y a base de esto, sus alumnos empezaron a modificarlo, a ponerle lo que ellos querían, pero ya no trabajaban con palitos, sino ya era con algo físico. Gracias a esto, él dio su propuesta a ciertas personas y fundó un proyecto que se llama Mind Driver, que como dice es pensar pero manejando. Igual muchos de estas personas se interesaron por el proyecto de este sujeto y lo empezaron a poner en práctica. También habla cómo ciertos políticos importantes apoyaron esta iniciativa y se está llevando a cabo, porque incita más a los alumnos a dar lo mejor de sí y a superarse. Los niños que se consideraban problemáticos ya se consideran como dotados o inteligentes porque en las escuelas los suprimían, le decían que no puede hacer esto, que estaba mal, cuando realmente no sabían cómo guiarse. Por otro lado, él lo que vio y se hizo muy interesante fue que estos niños problemáticos, como lo decían sus profesores, también ya estaban interesados por ir a la secundaria, ir a la universidad, tener un título, un posgrado y estas cosas, e ir poco a poco aumentando. También habla el libro de los medios alternativos de estudio, lo cual es muy sencillo, pero en resumidas cuentas habla que es cómo el docente genera estrategias para hacer actividades ya sea en grupo, en multimedia, didáctico y así. La cosa es que se salgan de su zona de confort y hagan algo que nunca habían hecho y les llame la atención y así puedan aprender más. Otra parte del libro habla de la educación industrial y los fines industriales. La educación industrial habla cómo desde antes el gobierno, por así decirlo, se enfocaba más en la gente privilegiada. Me explico, por ejemplo, los que tenían dinero eran los que tenían estudios y los que no, la gente rural, eran los que trabajaban en las minas o eran obreros o así. Entonces lo que hace este sistema es que haya por categorías las escuelas. O sea, si tienes dinero, puedes tener una mejor educación. Y si eres de clase baja, tienes educación básica. Lo que trata de decir, en pocas palabras, es que según cómo esté tu estatus social, es la educación que recibes. Igual en los fines industriales, habría lo mismo que ciertas escuelas, por la misma categorización, dicta que sí, o sea, si tienes muy buena escuela, o bueno, muy buenos estudios, puedes seguir estudiando para llegar a ser alguien importante, ya sea un abogado, un político, esas cosas. Si tienes poca educación, puedes ser un obrero o estas personas que son como más de ejército obrero. ¿Ya le quitaste? No, ¿le sigues tú? No, no, quítale. También nos habla sobre la industrialización. En este capítulo nos dice que se necesitaban más trabajadores manuales que a graduados y esto provocó que la educación de masa se construyera como una pirámide. Es decir, en la base
se encontraba la educación primaria y en la parte de arriba de en medio se encontraba la secundaria y ya en la punta del triángulo se encuentra la educación superior. Esto pasa porque los jóvenes dejan de estudiar antes de los 14 para poder sobrevivir y desempeñar trabajos manuales. Cabe mencionar que la educación de masa se estructura como una serie de etapas, desde la primaria hasta la educación superior. Esto provocó que los alumnos se inscribieran a las escuelas y ellos se registraran en un sistema por grupos definidos, en los cuales la mayoría hay que realizar un examen para ver quién sigue estudiando y quién no. Otro gran problema de esto es que se crearon con el propósito de moldear a los alumnos para que se reunieran determinados requisitos. Por esto mismo, no todos salen adelante en el sistema. Además de que se trata de solucionar en muchos países, por lo que hay distintos tipos de enseñanza secundaria. Los que ofrecen un plan de estudios fundamentales académicos y los que tenían una orientación más práctica. Por ejemplo, en Alemania existen 3 modelos educativos. Uno se le llama Gymnasium, que son para estudiantes que piensan ir a la universidad. El 2 es Hauptschule, estos son para los alumnos que no son aptos para hacer un oficio. Y tercero, Realschule, este se centra en los futuros trabajadores administrativos, además de que el gobierno británico estableció 3 tipos de escuelas de enseñanza secundaria: las selectivas, la técnica school y la secundaria y modernos. También todo esto va relacionado con la demanda del mercado, ya que si este aumenta o disminuye, se toman medidas que adaptan la formación académica y así satisfacerla. Se menciona todo esto para poder llegar a una sola cosa, y es que todas las escuelas secundarias y las superiores se basan en la división del trabajo en cuanto a su organización, ya que si no hay una organización puede ocasionar problemas en la educación de las personas. Ahora también hablemos sobre la adaptación. El problema de la adaptación en el sistema es que no todas las personas son iguales y en las comunidades dependen de códigos de comportamientos establecidos, ya que si las personas de forma sistemática, la propia comunidad puede. Al estar hablando de adaptación, se refiere a la tendencia de juzgarnos según un criterio, ya que aquellos que no cumplen o quienes no se ajustan a las normas son menos aptos de hacer las cosas. Aunque también es un problema muy grande impulsar una cultura de observación rigurosa en educación, ya que no se sabe si el sistema educativo motiva a los alumnos a hacerse preguntas o a buscar respuestas alternativas y poco habituales y a ejercitar su capacidad creativa y su imaginación. También cabe mencionar que hay un exceso de interés por asignaturas y capacidades, y esto provoca que haya una sistematización de competencias e intereses de los alumnos. Gracias a esto, muchos no saben cuáles son sus auténticas capacidades y puede que sus vidas sean menos plenas, ya que hubo también un desinterés hacia el alumno por parte de la educación y no los valoran como deberían. También a los alumnos, al sentirse marginados por los modelos actuales de la educación normalizada, optan por marcharse, aunque lo peor es que ellos son los que pagarán el precio más alto, ya que carecerán de desempleo. Todo esto podría evitarse si la educación le permitiera a todos los estudiantes tener las mismas oportunidades de explorar sus capacidades y así poder realizarse en su vida. Además de esto, es importante darnos cuenta que los alumnos aprenden imitando, como cuando podrían aprender por medio de sentidos, ya que se les enseña como si fueran robots. Ellos tienen intereses, motivaciones, talentos y entre otras cosas, y nosotros influimos en su vida y ellos en las nuestras. Los fines básicos de la educación son 4: económico, cultural, social y personal. En cuestión de lo económico, la educación debe preparar al alumno para que sea una persona responsable e independiente económicamente. Para poder lograr esto, es necesario que se le preste atención al alumno, identificar sus debilidades y talentos para poder ayudarle a mejorar y que tenga estudios tanto académicos como profesionales.
En cuestión de lo cultural, a los alumnos se les enseña a respetar las culturas de los demás, incluso su misma cultura. Además, el autor entiende como cultura a la forma de comportarse de una cierta comunidad. En cuestión de bueno, para poner el ejemplo, la cultura podría ser la forma de comportarse en la misma aula, de cómo se comportan los alumnos hasta cómo llegan a actuar. En cuestión de lo social, el autor señala que los alumnos estén capacitados para formar una sociedad en la que puedan contribuir todos y darles paso a una comunidad sana y respetable, enlazándolo también con la idea anterior de lo cultural. Y en cuestión de lo personal, señalan que al alumno se le tiene que dar importancia, mucha importancia, a lo que viene siendo su persona individual. Que la educación sea particular y que se le dé intereses personales también al alumno, también para que no se demotive y que pueda interesarse también en sus propios intereses. Quisimos hacer un dibujo relacionado con lo que viene siendo ya para concluir, ¿no? En relación con todo lo que se ha dicho sobre la industrialización y sobre la forma de educar a los alumnos, que es muy sistemático y es muy rudimentario, como si fuera una fábrica. Explicando un poco el dibujo, quisimos remarcar esa cuestión de que los alumnos se les educa a todos igual, de que la educación fue pensada anteriormente también para las industrias, pero actualmente ya eso está cambiando.